¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a estar haciendo una actividad increíble. Vamos a recorrer 4 lugares en un día. El tour se llama 4 en 1 y vamos a estar visitando como primer punto la zona arqueológica de Tulum. Aquí vamos a tener un recorrido guiado. También vamos a tener tiempo libre para tomar algunas fotografías. Después de Tulum nos vamos a pasar a la zona arqueológica de Cobá, que en mi experiencia es una de mis favoritas porque es de las únicas que actualmente te dejan subir. Como ustedes saben, ya muchas de las zonas arqueológicas pues ya no te dejan subir a las pirámides. Entonces aquí en Cobá es una de las más altas y vamos a tomar unas fotografías increíbles. Más adelante les dejo algunas para que puedan ver la experiencia completa. Después de Cobá vamos a visitar un cenote. Yo creo que después del recorrido en Tulum y en Cobá pues ya vamos a estar un poquito acalorados. Entonces en este cenote nos vamos a refrescar. Y por último visitaremos Playa del Carmen. Aquí tenemos tiempo libre que pues bueno, si queremos podemos ir a la playa o bien caminar por la Quinta Avenida, que yo creo que va a ser lo ideal. Y pues bueno, ese es el recorrido que vamos a hacer el día de hoy. Mi nombre es Oscar Ruiz. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que puedas ver todas las actividades que vamos a estar realizando. Nuestra primer parada es en la zona arqueológica de Tulum, un importante puerto comercial para la cultura maya en su época. Aquí estamos aproximadamente 1 hora y media. Cuentas con un guía certificado que te da un recorrido por los principales sitios del lugar. Después de esto, tienes tiempo libre para tomar fotografías y recorrer Tulum libremente. Los mayas planificaron el desarrollo de Tulum a imagen y semejanza del universo. Ellos creían que el universo contaba con 4 esquinas. Según su tradición, cada una de ellas está orientada hacia un punto cardinal. Te recomiendo visitar estos lugares a través de una agencia de viajes, ya que te ahorrarás tiempo y dinero porque no tienes que hacer filas. Como puedes observar, si llegas por tu cuenta, tienes que formarte para adquirir tus boletos, y esto puede demorar en ocasiones más de 1 hora, principalmente si vas en domingo. Muy bien amigos, pues continuando con este recorrido, estamos saliendo de la zona arqueológica de Tulum y acabamos de llegar al cenote Sasilja. La verdad es que ya lo había visto en algunas fotografías y videos, pero no se compara con lo que puedes ver aquí. La verdad es que la claridad del agua está increíble. Ahorita les voy a dejar algunas tomas para que lo vean más a detalle, pero chéquense, igual aquí hay una tirolesa que tiene un costo de 10 pesos, que la verdad vale mucho la pena que la puedan, que puedan hacer esta actividad. Y pues bueno, miren nada más. La verdad es que está súper increíble. Y pues bueno, ahorita continuamos con el recorrido. Me parece que ahorita vamos a ir a Cobá, a la zona arqueológica. El autobús en el que viajamos es de primera clase. Cuenta con conector para cargar tu teléfono, baño y aguas durante todo el trayecto, además de que la atención del staff como los guías hace que el recorrido a bordo se disfrute más. Después del cenote nos llevaron al restaurante La Pirámide. Es un restaurante tipo buffet, puedes servirte lo que tú gustes. Hay barras de ensaladas, carnes, sopas, frutas y postres. Lo único que no viene incluido son las bebidas, que tienen un costo aproximado de 25 pesos. En el restaurante estaremos 1 hora, después de ello continuaremos nuestro recorrido a la zona arqueológica de Cobá. Y bueno, estamos entrando en este momento a la zona arqueológica de Cobá y estamos recorriendo en bicicleta para llegar un poquito más rápido a la entrada. No es obligatorio tomar una de estas bicicletas, es opcional. De igual manera puedes tomar un triciclo. La renta de esta bicicleta te cuesta 60 pesos, o bien puedes agarrar el triciclo que te cuesta 140 pesos, o si prefieres caminar, bueno, también puedes caminar, nada más que si es un recorrido, bueno, por lo que comentan, de 2 kilómetros de ida y otros 2 kilómetros de regreso. Entonces, para aprovechar un poquito más los tiempos, pues bueno, podría ser una excelente alternativa. Aparte, pues que la experiencia es bastante buena y puedes recorrer pues la zona arqueológica en tu bicicleta. Como se pueden dar cuenta,
Aquí a mi lado derecho pues tenemos parte de uno de los vestigios, aunque bueno, estamos yendo a la pirámide principal. Muy bien, pues justamente acabamos de llegar a la pirámide principal y ahorita la vamos a escalar, vamos a tomar algunas fotografías desde la cima, a ver qué tal se ve todo. Y algo que igual les recomiendo mucho, si van a hacer esta actividad, tráiganse traje de baño para bueno, poder nadar bien en el cenote, toalla, que también es importante porque la toalla no está incluida, tenis, no recomiendo chanclas, mucho menos zapatillas para las mujeres, lógico, porque como se pueden dar cuenta, está bastante, pues hay muchísimas piedras, entonces sí necesitas necesariamente tenis y bloqueador solar. Muy bien, pues en este momento acabamos de salir de la zona arqueológica de Cobá y estamos llegando a uno de los puntos dentro de este recorrido, que es la visita a una aldea maya. Dentro de esta aldea pues nos podemos dar cuenta de cómo viven, es más que nada como una representación de cómo viven realmente en algunos pueblos, pues lo que es la cultura maya. De igual manera nos enseñan el proceso de la miel melipona, que pues es una miel producida en esta zona. Y también nos enseñan algunos productos que hacen directamente aquí en esta zona. De igual manera, en la parte de atrás que ahorita les voy a enseñar, nos están enseñando y nos están dando algunas degustaciones de productos medicinales que pues se fabrican exactamente aquí en esta aldea. Entonces pues es parte de lo que podemos encontrar dentro de este recorrido. Muy bien, pues ya estamos en nuestro último punto del recorrido, que es Playa del Carmen. Aquí en Playa del Carmen vamos a estar una hora de tiempo libre, que bien podemos hacer dos cosas, ya sea estar en la playa o recorrer la Quinta Avenida, que a mi punto de vista yo recomendaría más caminar por la Quinta Avenida, ya que estamos llegando aproximadamente a las 6:30, casi a las 7, entonces ya está un poquito oscuro como para ir a la playa. Entonces aquí en la Quinta Avenida básicamente te vas a encontrar restaurantes, tiendas, y es un poquito más como para comprar. Digo, para los que no conocen la Quinta Avenida, es como si fuera un centro comercial, pero sobre una avenida. Entonces te vas a encontrar muchas tiendas famosas y algunas cosas pues muy típicas de aquí. Entonces les voy a dejar algunas tomas para que más o menos se den una idea de lo que pueden encontrar aquí. Muy bien, pues hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones de los próximos videos. Y pues nada más les recomiendo que viajen pues nada más con lo necesario, que es su traje de baño, toalla, bloqueador solar y pues su cargador y su teléfono al 100%, para que puedan realmente disfrutar mejor esta experiencia. Nos vemos en el próximo video.